¿Black Ops 2 es el mejor Call of Duty? La respuesta cambiará según a quién le preguntemos, pero algo es seguro, es uno de los favoritos. Nosotros lo pusimos en una muy buena posición en la lista del peor al mejor, que recomendamos ver después para que conozcan nuestra opinión general de todos los títulos de la saga. Esta entrega de 2012 es más relevante que nunca, debido a que su historia nos traslada a 2025, además de que predijo parcialmente eventos desafortunados como la reciente guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero más allá del contexto, este juego aún es recordado con cariño después de 13 años de su debut. Entonces, ¿qué hace tan querido a Black Ops 2? ¿Realmente es tan bueno como lo recordamos? Llegó el momento de revisitar un clásico moderno que nos lleva de inmediato a los mejores días de la franquicia. Y te recordamos que acabamos de estrenar esta serie retrospectiva en la que recordamos juegos legendarios. Ya repasamos Mortal Kombat X y Shovel Knight. Ahora es momento de Black Ops 2. Black Ops 2 era el Call of Duty que la franquicia necesitaba. Uno de los puntos más bajos de Call of Duty tuvo lugar en 2011 con el estreno de Modern Warfare 3. Sí, ahora lo recordamos con nostalgia, pero en su momento recibió muchas críticas por su multijugador frustrante. Lo peor es que la franquicia empezaba a sentirse estancada, a pesar de su increíble éxito comercial. Vamos, ¿alguien puede identificar las diferencias entre estas dos imágenes? A ver, ¿sí? ¿Pueden? La aventura final del Capitán Price dividió las opiniones y era evidente que la saga de Activision necesitaba algo refrescante y asombroso. Black Ops 2 fue todo eso y mucho más. El primer avance se publicó el 1 de mayo de 2012 y confirmó que visitaríamos el futuro por primera vez en la serie, una decisión que generó polémica en su día. El entusiasmo que generó esta entrega pocas veces se ha visto, pues YouTube se llenó de centenares de videos en los que se analizaban a profundidad los trailers de la campaña, el multijugador y los zombies. Sí, el periodo previo al debut también fue una época muy especial. Call of Duty Black Ops 2 finalmente se lanzó el 12 de noviembre de 2012 y generó $500 millones en 24 horas. Sin saberlo, estábamos frente a una entrega histórica. Un multijugador insuperable. La campaña es uno de los pilares más importantes, pero seamos honestos. Lo primero que hicimos al tener el juego en nuestras manos en 2012 fue entrar en el multijugador. Por eso es preciso iniciar esta retrospectiva con el popular apartado competitivo. Por desgracia, la modalidad online de Black Ops 2 está desierta en 2025. Fue imposible encontrar partidas en Steam, incluso en duelo por equipos, que es el único modo con un mínimo de actividad. Esto importa poco porque las malas lenguas dicen que las únicas salas disponibles en todas las plataformas están repletas de hackers y tramposos. Es una pena, pues este multijugador es uno de los más brillantes de la serie, y es que Treyarch innovó sin sacrificar la identidad de la franquicia, además de que aprovechó el contexto futurista para presentar ideas interesantes e ingeniosas. El primer acierto salta de inmediato a la vista: la dirección de arte. A diferencia de Modern Warfare 3 y sus tonos apagados, aquí todos los escenarios son vibrantes y memorables. El apartado visual colorido hizo que todos los mapas sean icónicos y reconocibles, además de que es muy divertido jugar en la mayoría gracias a su tamaño pequeño y su diseño basado en 3 carriles. Es imposible olvidar las horas que pasamos en Hijack, Nuketown 2025, Raid, Plaza y Express. Incluso las ovejas negras como Turbine, Aftermath y Yemen fomentaron otros estilos de juego y tienen algo único por ofrecer. Y sí, en los paquetes de DLC hay verdaderas joyitas como Rush y Grind. Los mapas de Black Ops 2 son tan buenos que aún los recordamos más de una década después, lo que habla muy bien de la filosofía de diseño. Treyarch supo cómo dirigir la acción para que las partidas jamás se sintieran lentas, algo en lo que fallaron Ghost y otras secuelas. Esa mentalidad también se refleja en la jugabilidad, que aún se siente excelente. Si bien el movimiento es más limitado en comparación con entregas recientes, acciones como correr, escalar, apuntar y hacer el Dolphin
Shooting Dive están pulidas hasta la saciedad. Claro que las verdaderas estrellas del show son las armas. Mientras que los últimos Call of Duty fallaron en crear un armamento memorable y con personalidad, Black Ops 2 posee un arsenal icónico en el que cada rifle de asalto, subfusil, escopeta y francotirador se siente único y especial. Aunque las hay mejores y peores, la mayoría son divertidas y viables con los accesorios correctos. Usar la AN-94 con cargadores rápidos nos trasladó de inmediato a finales de 2012, cuando la vida era más feliz y sencilla. Treyarch también cambió la forma en la que se creaban las clases con el innovador Pick-10, un sistema que brinda mayor libertad para personalizar el equipamiento. Por primera vez era posible sacrificar las granadas para que el arma principal tuviera 3 accesorios o usar 6 ventajas a cambio de todo lo demás. Siempre nos ha encantado esta mecánica porque da flexibilidad y nos motiva a experimentar para encontrar las combinaciones más poderosas. Todos queríamos tener las mejores armas y perfeccionar nuestras habilidades para conseguir las rachas, y vaya que habíamos olvidado lo intimidantes que son estas últimas. Creemos que Black Ops 2 fue de los últimos Call of Duty en tener killstreaks realmente devastadores que podían dominar una partida y hacer que todos huyeran. Bueno, en realidad son score streaks, y es que uno de los grandes aciertos de esta entrega fue permitirnos ganar rachas al sumar puntos por eliminar a jugadores, capturar banderas, destruir equipamiento, etc. Aún recordamos que solíamos obtener el BSAT y el Lodestar al recolectar chapas en baja confirmada. Es un excelente sistema que nos fomenta a completar objetivos y trabajar en equipo. Algo importante si consideramos que aquí el polémico y odiado skill-based matchmaking está ausente. Aunque tuvimos que participar en partidas offline con bots, rápidamente recordamos lo divertido y maravillosamente simple que era este juego. Aquí no hay pases de batalla, ni eventos de tiempo limitado. El único objetivo es perfeccionar las habilidades, desbloquear el camuflaje de oro y subir de nivel para alcanzar el prestigio maestro. En la era actual, en la que todos los títulos multijugador se rigen por el FOMO, Black Ops 2 es un recuerdo de una época antigua. Recomendamos ver nuestro video sobre la TikTokificación de los videojuegos para entender mejor este punto. El multijugador también posee algo que está ausente en los títulos recientes: identidad. Parece una tontería, pero basta ver las colaboraciones exageradas de los últimos Call of Duty para notar que la franquicia perdió el norte por completo. Aquí no están las Tortugas Ninja, Ana de Armas o Terminator, pues el componente online se compromete a mantener el estilo y tono de la campaña. Dicho esto, el multijugador tiene un par de inconvenientes, como el formato anticuado del contenido descargable y algunos problemas menores de balance. Tampoco olvidamos que aquí empezó la moda de vender camuflajes DLC. Pero, a pesar de las fallas, revisitar este apartado en 2025 fue un viaje de nostalgia y nos divertimos como lo hacíamos en 2012. Un aclamado modo zombie que impulsó malas costumbres. Mientras Infinity Ward adoptó las Special Ops como su apartado cooperativo principal, Treyarch se caracterizó por incluir los zombies. Esa modalidad, que surgió como una mera curiosidad en World at War, alcanzó nuevas alturas en el primer Black Ops y evolucionó en esta secuela, aunque confesamos que nos dejó con sentimientos encontrados. El mapa original de Black Ops 2 es Transit, el cual presentó nuevos personajes y otras novedades. Debemos ser honestos, nunca fuimos fanáticos debido a que nos parece demasiado repetitivo, frustrante y lento. Más de una década después, nuestra opinión permanece igual. Es una pena, pues reconocemos que hacer un escenario conectado por 5 zonas generales es una muy buena idea, pero falla en la ejecución debido a que los tiempos muertos que involucra esperar el autobús, la molesta lava que está presente en muchos lugares y los Denizant que nos atacan en el campo. La peor parte es que Transit y sus variantes son los únicos escenarios gratuitos, lo que significa que muchos se quedaron con las ganas de disfrutar los DLC. Es una desgracia si consideramos
consideramos que esos mapas son algunos de los mejores de la franquicia. El eslabón más débil es Die Rise, que está ubicado en una serie de edificios en Shanghai. Su concepto es atractivo y original, pero se torna frustrante debido al espacio reducido de los pasillos, la mecánica de los ascensores y lo lento que es construir los objetos. Por suerte, los mapas que llegaron después son superiores en todos los apartados. Buried es uno de nuestros favoritos porque nos traslada a una especie de pueblo vaquero que está bajo tierra, pero lo que realmente lo hace único es la introducción de Arthur, un gigante que nos ayuda a romper barricadas a cambio de cerveza y dulces. Confesamos que fuimos incapaces de avanzar más allá de la mansión fantasma, pero en general disfrutamos regresar a este mapa. Y sí, el arma especial es una de las más divertidas de la franquicia. Pero si hablamos de joyas, debemos mencionar Mob of the Dead, que es uno de los más queridos por su increíble ambientación, su tono lúgubre y la inclusión del modo Afterlife. A pesar de que no lo habíamos jugado en años, nos sorprendimos al descubrir que aún recordábamos cómo conseguir algunas piezas del avión y la ubicación de los perros infernales. Descifrar sus misterios fue nostálgico, aunque una vez más nos quedamos a la mitad del camino debido a su complejidad. Sí, empezamos a notar un patrón. Origins fue el mapa que se encargó de cerrar con broche de oro el ciclo de vida de Black Ops 2, pues de inmediato se ganó un lugar especial en nuestros corazones por traer de regreso a los personajes clásicos y por indagar en el lore. Nos abstendremos de entrar en detalles narrativos porque, sinceramente, la historia es tan confusa que necesitaríamos un resumen de 5 horas para recordar lo básico. Más allá de sus implicaciones en el lore, Origins fue uno de los mejores mapas porque introdujo conceptos interesantes, desde la pala que permite conseguir armas del suelo hasta los generadores que debemos activar para desbloquear el Pack-a-Punch. También es imposible olvidar el imponente gigante que camina a sus anchas, y nos bastó una partida para recordar que es un verdadero dolor en el... Sí, a eso nos referimos. Los zombies de esta entrega son una montaña rusa de ideas brillantes y ejecuciones irregulares. Disfrutamos revisitar este apartado, pero creemos que todos los mapas comparten el mismo defecto: la excesiva complejidad. Eso sonará a sacrilegio para muchos, pero creemos que en Black Ops 2 empezó la tendencia de hacer que este modo sea innecesariamente confuso. Al final, sobrevivir rondas pasó a ser un medio en lugar del fin, pues ahora debemos seguir un montón de pasos crípticos para desbloquear cosas básicas como ventajas y el Pack-a-Punch. Y sí, es casi una obligación jugar con YouTube a un lado. Al menos existe Nuketown, que ofrece una experiencia más clásica. Una campaña que navega entre el pasado y el futuro. Muchos se atreven a decir que nadie juega las campañas de los Call of Duty. Es una afirmación que tiene algo de verdad, pues es innegable que el multiplayer y los zombies siempre acaparan los reflectores. Esto nos hace sentir pena por aquellos que ignoraron el modo narrativo de Black Ops 2, y es que después de revisitarlo, podemos asegurar con tranquilidad que permanece como uno de los mejores de la serie. A pesar de que toda la estrategia de marketing se enfocó en los apartados futuristas, en realidad la campaña intercala entre el pasado y el presente con elegancia y coherencia. Los flashbacks con Frank Woods, Alex Manson y Jason Hudson sirven como puente para conectar ambas entregas de la franquicia y complementan a la perfección las secciones ambientales en 2025. Es lo mejor de dos eras. Los saltos temporales también otorgan perspectiva y enriquecen el trasfondo de la verdadera estrella de la campaña, Raúl Menéndez, quien es fácilmente uno de los mejores villanos de la serie, gracias a su personalidad fría, la crueldad de sus acciones y su presencia imponente. En las escenas del futuro, lo vemos como un ser casi omnipotente, pero conocemos su dolor en el pasado, cuando se nos revela su conexión con los protagonistas y el trágico destino de su hermana Josefina.
Por eso tiene sentido que Activision decidiera traerlo de vuelta para Black Ops 7. Esta entrega de 2012 también se atrevió a innovar e incorporó por primera vez los finales alternativos. La campaña aún es lineal y siempre debemos ir del punto A al punto B para progresar, pero en momentos clave podemos tomar decisiones que desembocarán en alguno de los desenlaces. Es un añadido bienvenido que dota de mayor rejugabilidad a la campaña y que, hasta cierto punto, nos hace sentir parte de la narrativa. Es una pena que las secuelas se olvidaran de esta idea. Se nota que Treyarch quería que nos apropiáramos de la experiencia, y es por eso que incorporó un sistema similar a las clases del multijugador. Por fin era posible personalizar el arsenal antes de iniciar cada misión, y se agradece que tuviéramos la oportunidad de elegir armas, equipamiento letal y ventajas. Incluso las misiones secundarias, que mezclan estrategia en tiempo real con acción, nos sorprendieron gratamente. Siempre nos pareció fascinante que se jugara con la idea de hacer un shooter táctico en el que debemos controlar escuadrones para defender puntos del mapa y completar objetivos. Es una lástima que las secuelas abandonaran este concepto. Es innegable que la trama de Black Ops 2 está llena de clichés, pero vaya que son de los buenos. Es imposible no dejarse llevar por los giros de tuerca exagerados, las traiciones y las secuencias de acción inverosímiles. De inmediato, se nota que David S. Goyer, uno de los escritores de The Dark Knight de Nolan, participó en el guión. La grandeza de la campaña de Black Ops 2 también recae en su gran diversidad de situaciones. En una misión, estaremos en una batalla campal en África. En otra, debemos escapar de un dron en una ciudad inundada. Y en una tercera, pilotamos un avión por los cielos de Los Ángeles. Los desarrolladores se esmeraron para hacer que cada sección se sintiera como un verdadero blockbuster de verano, dirigido por el mismísimo Michael Bay. La cereza en el pastel, el concierto final de Avenged Sevenfold. La luz en la oscuridad. Call of Duty Black Ops 2 fue más que un simple juego. Fue un evento irrepetible en la historia de la franquicia y en la vida de millones de jugadores. Su multijugador es simplemente grandioso, el modo zombies es uno de los más memorables y la campaña combina a la perfección la acción ridícula con momentos icónicos. Ulises, mis nalgas. Lo curioso es que esta entrega llegó justo después del criticado Modern Warfare 3 de 2011 y antes del universalmente odiado Ghost de 2013. Es increíble que 3 juegos lanzados con apenas un año de diferencia tengan una disparidad de calidad tan drástica, lo que en retrospectiva es una advertencia sobre los lanzamientos anuales. Recomendamos ver nuestro video sobre la decadencia de Call of Duty para entender mejor esta evolución. Black Ops 2 intentó mostrarnos un mundo distópico y peligroso, y lo consiguió con su narrativa enganchante. Pero, más de una década después, su visión del mañana nos resulta conmovedora y nostálgica. Y es que este juego ya no representa lo que vendrá para la serie. Ahora es un reflejo de lo que se fue. Este clásico moderno es, en definitiva, un recuerdo vívido de un pasado brillante que jamás regresará, porque la franquicia que alguna vez hizo escuela, ahora se limita a seguir las peores tendencias del mercado. Sin lugar a dudas, 2012 fue una de las mejores épocas para ser fanático de Call of Duty, y nos entristece pensar que ni siquiera el próximo Black Ops 7 será capaz de recapturar esa magia. Pero suficiente de nosotros. ¿Qué es lo que más recuerdas de Black Ops 2? No dejes de darnos like, suscribirte y comentar qué otros juegos quieres ver en esta serie retrospectiva. Y recuerda, las mejores noticias de videojuegos están aquí en Level Up. Tráigame un refresco, toma de las enfermeras. Nada de esa mierda light.